¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Sean bienvenidas a una sesión más de nuestro conversatorio permanente titulado Conectando Ciudadanías. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que a mí me entusiasma mucho, que es el de la participación política de la niñez y adolescencia, porque es un tema, desde mi percepción, que muchas veces olvidamos, ¿no? O no lo abordamos como deberíamos, con la frecuencia que deberíamos, ¿no? Y para ello me es grato comunicarles que en esta sesión nos acompaña nuestra presidenta Danitza Morales, a quien saludo con mucho gusto y a quien le digo una vez más que es una inmensa alegría volver a compartir mesa contigo. Muy buenas noches, Danitza, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenas noches. El gusto, como siempre, es mío de compartir este espacio contigo y de compartir este espacio también con las personas que nos están sintonizando, como todos los jueves a las 8 de la noche. Y muy emocionada de platicar de este tema porque yo creo que es uno de los sectores más invisibilizados y ahora ya veremos que sí se están haciendo cosas a favor, ¿no? Que muchas veces... Así es, Dan. Y miren, déjenme también presentarles a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, que es el regidor Ezequiel Concepción Mendieta. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con especialidad en Psicología Jurídica por el Colegio Mexicano de Psicología Jurídico y Criminal, también tiene una especialidad en Psicología Política por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es regidor en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, de Tlaxcala, y es militante y representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión de Vigilancia del Distrito Electoral Federal 2 del INE en el estado de Tlaxcala. Es un gusto que nos acompañe, regidor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias, estimado Juan Carlos, Danitza Morales. El gusto es mío el poder estar platicando un día tan ameno después de nuestro tradicional Día de Muertos, el poder estar platicando, retomando las actividades ya, corriendo, porque creo que es importante no perder la secuencia de nuestras agendas. Me agradezco mucho a todas las personas que están escuchando por estos medios, el honor de haberme invitado a su entrevista. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, regidor. Y bueno, yo quisiera cederle la palabra primero a usted para que nos cuente qué es esto de la participación política de la niñez y adolescencia, por qué es importante fomentarla, cómo podríamos hacerlo, ¿no? Y de ahí poquito a poquito ir desmenuzando más temas y pues ir reflexionando al respecto. Correcto, mira, déjame decirte primero que es importante para hablar de juventudes y específicamente entre las niñas, niños y adolescentes. Nosotros los maestros, muchas veces así lo manejamos en el momento de hacer nuestra planeación. Así se manejan niñas, niñas, adolescentes y creo que en el mundo político también emanan bastante bien el poderlos clasificar así. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque es práctico y a partir de eso podemos discernir de todas las situaciones que hay en nuestro país, en nuestro contexto, y mira que es muy abundante, ¿no? Como en las últimas 4 décadas ha sido, pues, el crecimiento en la participación ciudadana con mujeres y jóvenes. Posteriormente, en los últimos 15 años, 15, 20 años, en México específicamente, pues la participación y las primeras consultas para los niños. No sé si ustedes recuerdan, yo soy de 1993, a partir del 97, en las elecciones federales, pues hacen consultas con los niños, niñas y adolescentes, en donde pues siempre han sido las mismas temáticas, y yo lo veo con tristeza porque ha sido como una parte en donde el
IFE, ahora INE, lo utilizó como relleno, con una parte simplona, por así mencionarlo, la participación de las niñas, niños y adolescentes. Hoy creo que por la situación que vivimos tan compleja, es necesario darle pues esa priorización, no solo como requerimiento para cumplir las normas legales en las elecciones, no, también es importante escuchar a las niñas, niños y adolescentes porque creo que es importante que ellos de su viva voz puedan externar sus necesidades y a lo mejor también ir posibilitando la solución de las mismas. Déjame te digo rápidamente, en Tlaxcala tenemos aproximadamente el 28% de entre el rango de 3 a 29 años, que prácticamente somos jóvenes, los que ocupamos pues un lugar importante en la sociedad. Estoy hablando de la tercera parte de Tlaxcala, es joven, y si a eso le agregamos que en las próximas elecciones, en el 2024, alrededor del 25% de los jóvenes pues van a tomar decisiones, pues tú dime si no es importante hablar del tema electoral, porque también hay que mencionarlo, o sea, la democracia en México permite que las opiniones sean escuchadas, y yo creo que como jóvenes ese es nuestro compromiso. Yo lo he dicho siempre, siendo maestro de educación especial, creo que tenemos que escuchar a los jóvenes, ¿no? Entonces, por ahí nace la inquietud de hacer el primer cabildo juvenil en Tlaltelulco, déjame decirte, somos pioneros, es la primera vez que va a suceder, no solo en Tlaltelulco, sino en los 60 municipios del estado, en donde afortunadamente con el apoyo de compañeros regidores y de más cabildo, pues logramos aprobar esta iniciativa que en su momento no solo queremos que se quede como un acto repetitivo por el aniversario del Día de la Juventud, no, sino que esto sea una actividad constante, que se replique en las escuelas, que se replique en las familias y que se lleve a los lugares en donde se toman decisiones, cabildos municipales, posteriormente llevarlo al Congreso del Estado y por qué no pensar que de ahí salga una iniciativa de ley que fundamente y sobre todo genere esas circunstancias para que a los niños, niñas y adolescentes les vaya bien en nuestro país, en Tlaxcala y sobre todo en los municipios que estamos trabajando por ello. Fíjese que toca dos puntos que me parecen muy importantes. El primero de ellos, usted nos dice, siempre son las mismas temáticas, ¿no? Con eso abre y cierra que ojalá este ejercicio de cabildo juvenil que es pionero pronto se lleve al Congreso del Estado para que de ahí surja una iniciativa o algo encaminado a transformar la realidad. Y lo traigo a colación porque creo que a menudo se concibe a las niñas, niños y adolescentes como seres apolíticos, ¿no? E incluso, por ejemplo, en los parlamentos infantiles y demás ejercicio de esta índole, creo yo que en la línea que usted dice, ¿no? Siempre tocan las mismas temáticas, pues son ejercicios más que de participación política desde mi perspectiva, de formación cívica. ¿Por qué digo que no son ejercicios de participación política? Porque yo dejo la pregunta, a ver, díganme ustedes cómo es tomada en cuenta la opinión de esa niñez en la toma de decisiones, ¿no? Cuando los niños van a este ejercicio, los niños, niñas y adolescentes van a estos ejercicios de parlamentos sobre las infancias, toda la opinión que vierten ahí, ¿cómo es tomada en cuenta en la toma de decisiones, ¿no? Creo que usted deja un punto interesante sobre la mesa y yo le cedo la palabra a Danitza para que nos cuente su perspectiva de esto y lo que ella quiera abordar al respecto, ¿eh? Adelante, Dan. No, al contrario, muchas gracias. Y fíjate que yo estaba pensando justamente, e incluso en algún momento de la semana, les cuento a todas y todos que platicábamos Juan Carlos Monillo, sobre hasta qué punto la niñez y la juventud puede participar. Y partíamos de la idea de que desde la Constitución, pues, si no mal recuerdo, 34, 35, 33 constitucionales, que son los que, pues, evoca justamente la constitucionalización del derecho a la ciudadanía y de la participación desde la ciudadanía,
pues evidentemente hay requisitos que tanto niñez como juventud no cumplen porque son menores de 18 años, ¿no? Y uno pensaría entonces, o era lo que yo pensaba, ¿no? Y que estábamos discutiendo, que no podrían participar políticamente las niñeces y las juventudes, ¿no? Niñas, niñas y adolescentes. Entonces, y entonces realmente la participación de menores de 18 años se vería mermada, pero aparecería o incluso reaparecería con la participación juvenil. Creo que a lo mejor podríamos hablar de una mala concepción que estoy teniendo sobre la ciudadanía, porque realmente sí participan la niñez y la juventud en temas que tienen que ver con la política, y eso es algo que yo evidentemente celebro, porque déjame decirte, Ezequiel, si no tienes problema en que te hable de tú, porque No, somos por de la edad, favor. ¿no? Somos de la edad, en realidad, los tres. Y vivimos esos ejercicios, ¿no? De participar en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en consultas que hacía el INE, IFE, posteriormente, o que tenían acercamientos algunos presidentes, presidentas municipales, o incluso en el gobierno del estado, o estos ciclos que se hacían para promover iniciativas por parte de la escritura, la declamación, la lectura, el cuento, el juego, etcétera. Y eso creo que está maravilloso, ¿no? Y me gusta mucho el punto que Juan Carlos pone sobre la mesa, que es, y que usted evidentemente, sé que en un principio decías que era como, siempre se hacen estos ejercicios o se han venido haciendo, pero con temas muy focalizados. Yo preguntaría, ¿qué pasa con esos temas que realmente le duelen a niñez y juventud, como por ejemplo el tema de salud? Hablando de que eh, uno de cada tres niños, o más del 50%, ya hablando como del grueso de la niñez, pues sufre algún tipo de sobrepeso o obesidad o algún tema de salud, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tema de lenguaje y argumentación cuando niños que incluso están en sexto de primaria, pues no están logrando los niveles que se requieren en ese, pues en ese grado de la primaria? Y por último, yo diría, ¿no? Igual dejar sobre la mesa, ¿qué pasaría o qué está pasando con esos 6 de cada 10 niños que experimentan algún tipo de disciplina violenta y que no puede participar directamente en estos espacios, ¿no? Creo que a hablar un poco de los retos, Ezequiel, si quieres, que enfrenta la juventud, que enfrenta la niñez para poder desarrollarse en estos tiempos, podría abrir una brecha interesante para ver de qué forma desde la administración pública en el lugar que te encuentras tú y también desde la parte legislativa que reglamenta la administración pública y que determina también facultades específicas y que determina también, de cierta forma, políticas públicas por la parte del presupuesto, etcétera, se puede hacer. ¿Cómo ves tú? Fíjate que engrosaría un poquito esta temática que me estás mencionando, estos puntos que me acaban de dar tanto Juan Carlos como tú, y decirte, en Tlaxcala somos cerca de 1.340.000 habitantes, ya estamos a nada de cumplirlo. De ellos, en el distrito 2, en el año pasado se realizó una consulta que encabezó el INE, a excepción de Tlaltelulco, por temas en donde no pudieron venir a consultar, temas vandálicos que se han hecho en años pasados. No se consulta, curiosamente, en Tlaltelulco a los niños, pero bueno, retomando pues a todos los demás alumnos que sí lo hicieron, niños entre 3 y 17 años, yo te diría, hay 12.952 niñas y 13.917 niños. Estamos hablando de 29.980 niñas y niños del distrito 2 electoral. Yo en días pasados, justamente en la mesa de la Junta Distrital Ejecutiva de Tlaxcala, en donde participamos los representantes de partidos, revisábamos el tema o la fase 7 de esta revisión para poderlo llevar a los ayuntamientos, justamente en donde hay temáticas, y te lo insisto nuevamente, ¿no? Muy, 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 pues muy pragmáticas, muy fáciles de denostar en el momento: cuidado y bienestar, derechos de los niños, cuidado del planeta, la discriminación y, por ejemplo, la contaminación del agua en mares y ríos. Entonces son temas que fueron como el eje central, pero oh sorpresa, dentro de esta consulta salen temas que duelen mucho a nuestra sociedad, como es la violencia de género, los feminicidios, la violencia y el abuso sexual
a menores, en donde agrégale a eso que cerca del 20% de los niños, niñas y adolescentes no se definen en su género sexual. Estoy hablando de que hay muchas cosas que empiezan a vislumbrarse en este momento y que son difíciles de darle explicación si no sabemos cómo abordarlo. Entonces yo creo y considero que los municipios tenemos en gran medida la oportunidad en este momento, porque así no los va a requerir el INE en próximas semanas, el poder hacer acciones desde nuestras instancias que sí tenemos a la mano, como el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, la instancia para niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera, el juez municipal, que es el primer correspondiente cuando se comete un delito contra ciudadanos, yo te diría, ¿cuáles son nuestras prácticas en el momento? Primera, hacer engorroso una denuncia, por ejemplo, hacerla cansada, y que prácticamente la ley sea para quien tiene el alcance. Y el alcance me refiero tanto civil, de amistades, de palancas y de economía. Lamentablemente así lo vemos en nuestros municipios. Entonces, a eso agrégale que son temas muy delicados. Yo tuve la experiencia de estar en un DIF municipal de Zacatelco hace aproximadamente 7 años, cuando todavía era universitario, y me daba cuenta de la situación tan complicada que viven los familiares que son, por ejemplo, víctimas de violencia y violencia sexual, que es una zona muy común, Zacatelco, Ayumetla, Papalotla, San Pablo del Monte, Tenancingo, ¿no? Entonces, creo que tenemos primero como servidores públicos, el que debemos estarnos preparando constantemente. Muchas veces llegamos, y lo debo de decir también, llegamos a cargos de elección popular, de representación popular, en donde no tenemos la menor idea de qué lo que debemos de hacer desde nuestras comisiones. Yo, por ejemplo, te hablo, soy regidor de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Ecología. Yo estoy cumpliendo un labor y por ahí me están incluso dando una dieta para cumplir mis actividades, como lo marca la ley de Tlaxcala. Pero también te diría, mi labor como psicólogo, ¿dónde queda? Como ciudadano. Tenemos que hacer entonces iniciativas en donde las instituciones públicas, los gobiernos en los 3 ejes, federal, ejecutivo y legislativo, podamos, aparte con la sociedad, poder aterrizar leyes que ya existen. Desde el 2009 existe la ley para la juventud en Tlaxcala, sí, pero se queda muy mediana. Entonces es ahí donde debemos hacer acciones diferentes, debemos hacer planes de trabajo, hacer un organigrama para ver cómo vamos a responder ante estas actividades y ver cómo enlazamos las familias, las escuelas, los docentes, los psicólogos, los trabajadores sociales con las autoridades, porque normalmente siempre nos echamos la bolita, unos entre otros. Es tema del DIF, es tema del juez municipal, que lo vean los papás. Entonces yo creo que estas situaciones que salen y que te decía al inicio, en donde salen violencia, y es lo que más denotan los niños, violencia, ellos están viendo todo el tiempo violencia. ¿Qué tipo de ciudadanos van a responder cuando sean mayores de edad? Ellos van a tomar decisiones, y para los que nos gusta el servicio público y la vida pública, pues en algún momento pues vamos a dejar esto. ¿Por qué? Porque vamos a ser viejos o nos vamos a morir y nos vamos a tener que ir. Van a venir nuevas generaciones, y tocaba un punto muy importante, Juan Carlos, los jóvenes son apolíticos, los jóvenes no tienen interés, en su gran mayoría, no tienen interés hacia la vida pública y la toma de decisiones, porque la política no solo es ir a votar el día de la elección o hacer proselitismo, no, la política se vive todos los días. Se define desde el acuerdo para qué ropa vas a vestir, qué alimento quieres, de qué te quieres alimentar el día de hoy, qué acuerdos haces con el papá, con la mamá, cuando tú les dices quiero ir a una fiesta y ellos te dicen de 3 a 7 tienes permiso, pero tú dices no, yo quiero un poquito más tarde, a las 8, y llegas a un acuerdo. Y eso ya es política, ¿no? Pero los jóvenes, lamentablemente, yo lo veía con mis amigos, compañeros durante la prepa, la universidad, pues eran apolíticos o son apolíticos, pero es porque el perfil de un político está desvirtuado y son sinónimos de corrupción, de personas que no están preparadas y que
toman malas decisiones. Por eso también hay el tema de los partidos y donde ya no tienen credibilidad. Eso es otro tema, claro está, pero todo va de la mano, porque lamentablemente la gente piensa que política no es el hacer un consenso con los vecinos para hacer grupo de vecinos vigilantes, por ejemplo, que eso también son acuerdos políticos. Entonces yo te diría, ahí es donde nosotros tenemos que desvirtuar, predicar incluso por el ejemplo. Los jóvenes que nos gusta este mundo, pues decir que sí se puede hacer política de otra forma y garantizar desde donde estamos las situaciones y las circunstancias favorables para niños, niñas y adolescentes, porque si no de nada sirve. Entonces yo creo que esa es una de las tantas respuestas que le doy a los comentarios que me hacían Juan Carlos y tú. Yo creo que eso es lo que podemos abundar y nos podemos llevar las horas desmenuzando, si te das cuenta, todo lo que puede ir saliendo, pero a grandes rasgos es eso. Y que hoy el INE nos garantiza el poder hacer este tipo de consultas, pero con otro enfoque que aparta, da soluciones a las problemáticas que ya están, que están aquí. Muchas veces decían, los jóvenes son el futuro de México. No, es que somos una realidad. Y los niños que vienen empujando con problemáticas que a lo mejor tú y yo presentábamos a los 18 años, ellos lo vienen presentando a los 12. Entonces creo que debemos de adelantarnos, de ser más sensibles con la ciudadanía, pero sobre todo darle un enfoque a ese 30% de la población que son menores. A ver, permítanme retomar, porque ambas dijeron un montón de cosas que me parecen valiosas, ¿no? La primera es quizá esta idea de que decía yo que se percibía a la niñez y a la adolescencia como sujetos apolíticos, pero si entiendo bien lo que estamos diciendo es no. Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos políticos. Si participan o no en política, si están desencantados o no con la política, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero claro, son sujetos políticos, ¿no? Claro. Luego, lo que señalaba Dan, que me pareció súper relevante, es que estamos entendiendo la participación política desde lo jurídico, ¿no? Digamos, lo que establece la Constitución, que un ciudadano es aquel que tiene 18 años, que es mexicano, un modo honesto de vivir, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, en una acepción de derechos político-electorales. Así percibimos la participación política como ir a votar, ¿no? Por ejemplo. Y no, la participación política implica más que ir a votar. En ese sentido, digamos, las infancias y las adolescencias no tienen estos derechos políticos electorales si los entendemos como emitir un sufragio, ¿no? Para elegir a un representante o manifestar su voto en una consulta popular o en un referéndum. Eso no lo tiene, pero eso no quiere decir que no participe en otras esferas que también son relevantes en los asuntos públicos, ¿no? Ahora, me llamaba mucho la atención porque una de las preguntas que me surgió al escucharla a ambas es cómo afectan las condiciones sociales a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que preguntarnos en qué México nacieron los niños, niñas y adolescentes de hace 20, 10 años y en qué México están naciendo los actuales, ¿no? Por ejemplo, las infancias post-pandemia, las infancias antes de la pandemia, ¿no? Y cómo eso repercute en el desarrollo y a la postre, si es que existe una correlación, en la participación política. Y ahí me vino a la mente un librito de Almon y Verba, que era así como sobre la cultura cívica, ¿no? Sobre la cultura cívica, en la que la tesis era que la cultura era la variable, digamos, dependiente, ¿no? Era el efecto. Es decir, si las instituciones mexicanas son más abiertas o más cerradas, la cultura, por consecuencia, debe ser más abierta o más cerrada. Y por instituciones políticas no solo vamos a entender al INE, ¿no? También la familia o el lenguaje.
Así, por ejemplo, si una familia eh, es muy conservadora, la transmisión, o esa es la tesis, digamos, la socialización que se va a dar en las infancias al interior de esa familia va a ser con estos valores, ¿no? Se van a transmitir esos valores. Entonces, digamos que está esta postura, pero también está la postura contraria, que es que existen ejemplos históricos en donde cambios importantes institucionales han venido después de un cambio cultural, es decir, primero fue el cambio cultural y luego fue el cambio institucional. Pensemos, por ejemplo, en todos los movimientos sociales, ¿no? Creo que el movimiento feminista es un ejemplo emblemático, en donde hay un cambio en la cultura y ese cambio en la cultura después se ve reflejado en cambios institucionales, en aprobaciones de leyes como la despenalización del aborto, ¿no? Etcétera. Entonces, más allá de discutir si la cultura es la causa o el efecto, quizá valdría la pena también preguntarnos qué correlación hay en la transmisión de esto, ¿no? Entre no solo al interior de las familias, lo que transmiten. Se dice mucho que la familia es como la primera institución, ¿no? También está, por ejemplo, la escuela, pero también pienso, por ejemplo, en toda la cultura exterior. Eh, Ustedes vean toda, por ejemplo, la cultura, no sé, de los Avengers y esas cosas, ¿no? Que les gusta mucho a varias infancias. Entonces, cómo todos esos valores son asimilados por la niñez y la adolescencia y cómo repercuten en la participación que éstas tienen, pues, en la sociedad, ¿no? Porque creo que también la participación es múltiple, ¿no? Ya dijimos que no solo es ir a votar, también está, por ejemplo, no sé, una cultura ambiental, cosas así, ¿no? Eso lo traigo a colación porque creo que fue lo que asimilé y lo que me prendió el foco escuchando sus intervenciones. Disculpen por extenderme. Yo le preguntaría a Danisa cómo ve todo esto y qué quisiera añadir al respecto. No, pues muy interesante, sobre todo por lo que menciona Ezequiel, ¿no? Ezequiel dice, a ver, rompamos esos eh, temas históricamente relegados hacia niñez y juventud y abrámoslo a otro tipo de espacios como lo es, hablemos de violencias, hablemos de sexualidad, hablemos de abuso sexual, hablemos de participación política per se, ¿no? Y fíjate, Ezequiel, que me hace mucho sentido lo que dice Juan Carlos, de que es cultural en ambos dos. Cual tenga como la mayor carga, pues no lo sé, pero estoy de acuerdo y comparto la idea y muy seguramente ustedes también la comparten, que es desde la familia y también desde el entorno, desde lo exterior. Entonces me parece muy interesante y resaltar muchísimo todos estos datos que estuviste soltando como máquina, Ezequiel, bárbaro, maravilloso, no, increíble, que decías, y a mí me hizo muchísimo sentido el tema de violencia, sobre todo hablando del contexto Tlaxcala, ¿sabes? Y hace tiempo yo estaba revisando como cifras de cuál es el porcentaje de niñez y juventud, y me hacía un sentido terrible de que, hablando particularmente del género, hay más o nacen más hombres o hay más niñas y niños hombres, me refiero más niños hombres que niñas mujeres. Pero conforme va creciendo la gente y por este contexto de violencia, pues cambia y vemos más juventud o mayores de 18 años, mujeres y menos hombres. Me refiero a que por el tema de violencia, por muerte, etcétera, los hombres están muriendo. A mí me gustaría preguntar o poner sobre la mesa qué podríamos hacer, qué se podría impulsar a lo mejor desde la administración pública, desde el municipio, que yo creo que es una institución mega valiosa y es como el primer acercamiento con la gente, ¿no? A mí me parece maravilloso la administración municipal porque justamente es el primer contacto que tiene la gente con el gobierno, ¿no? ¿Qué se podría impulsar? ¿Qué se podría hacer para mantener esa cifra? A mí no me gustaría que ninguna persona muriera y menos en temas de violencia y que ninguna persona se viera afectada y menos en delitos sexuales, ¿no?
a lo mejor un poco de lo que ustedes han pensado, Ezequiel, que nos pudieras compartir o que han estado impulsando a favor de niñez y juventud para que mantengamos esas cifras, para que siga la participación, pero sobre todo para que se respete la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Muy buenos puntos los que acaban de mencionar Juan Carlos y tu amiga Dani. Mira, decirte, creo que de entrada debemos desde los tres, insisto, los tres órdenes de gobierno, garantizar y blindar las instituciones que ya tenemos. Ojo, no es mezclar las ideas políticas que uno pueda tener, pero sí defender lo que creemos durante el tiempo y la experiencia con la que contamos. Digo, yo te hablo desde mi punto de vista como ciudadano, muchas veces entrelazado también como psicólogo. Al estar enfrente de una escuela de alta marginación, en Anacamilpa, en el CAM número 7, en donde es una escuela de educación especial, y agrégale que hay marginación, pues tú te vas dando cuenta de los verdaderos puntos de doble, donde la sociedad se vence, y en pandemia lo vivíamos, o tenían para los medicamentos, o tenían para la comida, o tenían saldo para mandar las evidencias, y uno tenía que irlos a buscar, incluso anteponiendo pues la salud misma. Pero eso lo haces como compromiso, porque no estás ni obligado. Pero también es ahí donde en la pandemia nos empezamos a dar cuenta que las instituciones pues tienen puntos donde son débiles, donde hay debilidades, en donde no podemos abordar como uno quisiera a la sociedad y darle esa apertura para solucionar las problemáticas. Hay ayuntamientos que afortunadamente corren con la buena voluntad, porque tampoco están obligados, corren con la buena voluntad de solventar algunos gastos, sobre todo para la población más vulnerable. Hablamos de violencia, en este caso, un tema pues que va y que en las escuelas nos damos cuenta, ¿no? Hay señales bien claras que te dicen que un niño está siendo violentado de cualquier tipo, ¿no? O sea, señales muy claras, focos rojos que nosotros, entre maestros, con los directivos, con los mismos supervisores, pues platicamos y consensamos y decimos, oye, está sucediendo con tal niño una situación así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a la instancia del DIF municipal, por ejemplo. Ellos ya se encargan de canalizar y si tienen la buena voluntad, insisto, de darle un buen fin, pues ellos ya serán los entes oportunos para darle esa seguridad a ese menor, ¿no? Entonces, insisto, hay muchas distancias entre las escuelas, las instituciones públicas, entre la cercanía de los padres y la confianza en general, porque todo el mundo tiene miedo y todo el mundo calla y es más fácil callar. Entonces yo creo que ahí es donde debemos de tener primero bien claro algo. Si queremos o no entrar, normalmente depende de las bancadas, porque te lo voy a decir, de las bancadas que tan acuerdo o desacuerdo estén para pasar una ley. Leyes muy buenas que no se votan a favor, leyes muy malitas que salen aprobadas. Entonces yo te diría, ese es también otro problema de la burocracia, ese es el gran reto que también tenemos o muchos de nosotros debemos ir en contra de ellos y remar contra corriente. Entonces ahí es donde la gestoría se complica, donde a veces, no siempre, pero hay grupos beneficiados y que tienen a cargo la gestoría para, ¿qué te gusta? Herramientas que se utilizan en, no sé, en medicamentos, en materiales didácticos, en prótesis, en sillas de ruedas, andaderas, bastones, etcétera. Entonces ahí es donde empiezan los trabucos, en donde por un acta de nacimiento frenas, porque tiene el CURP mal, ya no llega el apoyo. Si bien existe el asistencialismo, que es muy bueno, que yo creo que debe de ser de forma efectiva, a veces se desvirtúa. La beca que es para el niño con educación especial, la mamá lo mal utiliza pues, para ponerse las uñas o para pagar el dish. ¿Y qué crees? Eso era destinado para la educación de su hijo, para complementar su alimentación. Entonces ahí es donde empiezan a surgir los problemas. La sociedad como tal tiene la función de enmarcarnos en lo legal, en lo jurídico, pero también desde nuestras familias. Moldeamos o no moldeamos a los niños para que participen. Insisto, ellos cada vez quieren participar menos, pero es porque hay problemáticas, hay necesidades que ellos tristemente ven que no se solucionan
que no hay una buena resolución de estos conflictos y por ende ellos se hacen apáticos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? No solo los que tenemos a lo mejor un cargo público, tener ese compromiso, porque te toman a loco, ¿eh? Yo escuché en aquel momento en Cabildo, pues la participación de algunos amigos, compañeros de Cabildo, que lo tomaron muy a la ligera esta propuesta. Hoy veo afortunadamente que está tomando revuelo, que hay más regidores que se han acercado a decir, vamos a impulsar este tipo de actividades, que seamos pioneros. ¿Por qué? Porque queremos dejar una huella, algo escrito en los libros de historia de nuestros municipios, y que le vemos otro interés. Pero si tú le preguntas a la ciudadanía, ¿qué les interesa? ¿Obra pública? ¿Mejor seguridad? ¿O la participación de los jóvenes en la vida pública? Pues difícilmente lo van a, y te lo aseguro, lo van a pasar hasta el último escaldaño. Entonces también es parte de la cultura el que el niño no puede opinar, que el adolescente solo puede responder a lo que sus padres le puedan permitir. Entonces ese es el problema, que no los vemos como iguales. Claro está que ellos no pueden decidir, por ejemplo, qué rumbo va a tomar el país, porque está visto que ellos no lo pueden hacer de forma adecuada hasta que sean mayores de edad. Pero sí hay cosas que ellos pueden ir tomando decisiones oportunas, el cuidado de los animales, del medio ambiente, la preservación y el cuidado del agua. Ellos son los que nos ayudan a regar las plantas, son los que nos ayudan no sé, por ejemplo, incluso a quehaceres domésticos. Entonces yo creo que esa parte es como educación en general. A mí me gustaría que en Tlaxcala parte de las temáticas y de la currícula escolar, pues también fueran los derechos civiles en pos de que algún día van a crecer y van a ser ciudadanos. Porque cuando llegamos a la mayoría de edad, a veces incluso hasta el hecho de votar por alguien, vemos que nuestra familia nos dice por tal partido o por tal persona. ¿Por qué? Porque es hasta tradicional, ¿no? Hay familias en donde nacen de cierto color y se mueren de cierto color porque la abuelita así lo dijo. Y entonces, ¿dónde queda la oportunidad de elegir? Porque también hay que hablarlo, ¿no? O sea, hay necesidades que no se cubren solo porque papá o mamá piensen de esa forma. Entonces, yo le apuesto que ojalá que más compañeros regidores, y lo hablo solo desde los regidores en este momento, ojalá que en un momento crezca más esta iniciativa, pero que desde los regidores podamos seguir impulsando esto a modo de que se sienta la presión en el Congreso del Estado y ellos volteen a ver a las juventudes de forma oportuna y garantizando sobre todo sus derechos. Dan, yo te preguntaría, rescatando un poco de lo que dijo el regidor, ¿tú concibes, en términos generales, un cambio generacional? Por ejemplo, dice el regidor, existen poblaciones en donde familias eh, se casan con un color, ¿no? De partido político y entonces obligan a sus descendientes a que sigan esa, permítanme llamarlo así, tradición, que es más bien una obligación, una coerción, para seguir con ese partido, ¿no? Pero por el otro lado, también creo yo, tenemos la otra cara de la moneda, que es el México, en donde otra vez recurro a este ejemplo porque me parece paradigmático, del movimiento feminista, ¿no? Digamos, la generación de mi abuelita, les comparto que mi abuelita no tuvo oportunidad de enamorarse, ¿no? Cuando llegó mi abuelito ahora, bueno, ya falleció, pero le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a casar con él, ni lo conocía, y era 10 años mayor, ¿no? Ahora las niñas que están naciendo en esta época, en donde empiezan y son testigos de estos grandes debates, estas grandes marchas y esto, creo yo, difícilmente, espero, aceptarían esto que probablemente a las abuelitas de muchas de nosotras, pues no tuvieron de otra, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. Sabemos que México es como plural y no es un monolito, sino que hay diferentes realidades a lo largo y ancho del país. Pero en términos generales, ¿crees que está habiendo un cambio generacional en donde sí estamos transitando a una ruptura de los valores, digamos así,
coercitivos, de valores no democráticos, de valores no participativos? Sí, que evidentemente sí, yo creo que sí hay un cambio generacional muy importante, pero gran parte del cambio que estamos viviendo y que estamos teniendo, en general, no hay nada que discutir. Pero si ya lo vemos como de forma particular, todavía tenemos dualidades y cosas que están doliendo muchísimo. Por ejemplo, tú hablabas de aceptar y de imponer. Creo que todavía lo seguimos viviendo las mujeres, a lo mejor no las mujeres del centro, pero sí las mujeres que se encuentran en otros espacios, ¿no? Hablemos del sur, hablemos incluso del norte, ¿no? Entonces creo que en general estamos viendo un cambio, estamos viendo cada vez un escenario un poco más abierto, un poco más diverso, un poco más plural y un poco más participativo también, pero creo que no es o sea, no es solamente eso, ¿no? No hay que dejarlo solamente en ese espacio, que no sea el piso, sino hay que seguir promoviendo iniciativas, leyes, políticas públicas, instrumentos, ideas ciudadanas a lo mejor, o incluso desde la parte cultural, desde la parte de la familia, desde la escuela, desde pues todos los espacios en donde nos encontremos, gubernamentales o no, que permitan pues dejar un mundo mejor de lo que encontramos nosotros el día de hoy. Y por último, ya para ir delineando, si están de acuerdo, ¿nos podrías, Ezequiel, contar un poco más de cómo se va a llevar el cabildo, este ejercicio de participación de niñez y juventud, o algo más que quieras añadir para ir delineando esta plática, Juan Carlos? Sí, correcto. Mira, qué bueno que tocamos este punto. Prácticamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que queremos desarrollar un cabildo juvenil, pues por gran parte de la justificación que ya mencionamos hace un momento. Su objetivo es que haya participación juvenil. Definitivamente es lo que necesitamos. Jóvenes nosotros lo delimitamos entre 13 y 19 años, entonces lo estamos delimitando ahí. Queremos llevarlo a las escuelas de media básica, básica y media superior, que sobre todo tenemos aquí en la oportunidad de tener en Magdalena. Entonces, queremos que ellos participen según pues su iniciativa, presentando no más de entre 2 y 5 cuartillas, con ciertas características, en donde presentan una problemática y una posible solución. Ellos se den la oportunidad de tener un asesor, porque representarían prácticamente la figura de presidente o presidenta, síndico o síndica municipal, secretario del ayuntamiento y los 6 regidores, respetando obviamente la paridad de género, algo muy importante. Entonces, a partir de eso serían una sesión de cabildo para que ellos presenten sus acciones y que nosotros como regidores podamos avalar, pues planearlo bien y sacar una propuesta de ley. Esa es la idea básica que tenemos. Va a haber un periodo de no más de 10 días de inscripción. Se ha venido postergando un poquito por los temas que se vienen en los meses, que en el último semestre pues ya son más complicados, pero tenemos la buena fe de que lo vamos a hacer a medida de la posibilidad y que de ahí se vaya replicando en los demás municipios. Obviamente contará con la premiación a los primeros 9 lugares, que son los representantes de este cabildo, con premiación y demás, pues para que se vea, ellos se sientan incentivados, ¿no? Déjame te digo, yo participé en su momento cuando fui pequeño, a los 9 años, si no me equivoco, en un concurso de oratoria, también en la participación en los parlamentos infantiles. Entonces, a mí sí, como que desde ahí me llamó la atención el poderme guiar sobre este rumbo de la vida. Creo que esto sería la antesala para que más jóvenes puedan verse interesados en la vida pública y que puedan representar como delegados, presidentes de comunidad, como presidentes no sé, de comité de obras, y tener la participación que se requiere, definir qué tipo de obra quieren para sus comunidades, barrios, colonias, calles, y que desde ahí se está generando la participación ciudadana, el encuentro político, y que si quieren escalar, ya eso no es, ya es personal, ¿no? Ya no es obligarlos, pero que sí tengamos más opciones. También lo hago con un fin. Creo que necesitan cambios los recuadros políticos de nuestros municipios, que vengan más jóvenes empujando. Nos cuesta mucho a los que estamos ahorita y nos ha costado mucho llegar, pues que para ellos ya tengan la experiencia
para que cuando lleguen a nuestra edad no les digan que por ser jóvenes no se puede. Ese es también otra de los motivos, otro de los motivos por el cual pues, el grupo de regidores y regidores muy jóvenes, pues a veces tenemos este tipo de pláticas donde van surgiendo ideas y decimos, pues hay que dejar una antesala para que a ellos ya no les cueste. Si a nosotros nos ha costado, a ellos ya no les cueste el poder llegar a ser regidores, síndicos, presidentes o diputados, o sea, ¿por qué no? Entonces yo creo que ese es también otro de los objetivos en esta convocatoria que el pasado 31 de julio se logró avalar en el Cabildo de Tlatelulco. Antes de darle la palabra a Danitza para que nos comparta sus conclusiones, rápidamente le pregunto, regidor, si ese ejercicio de Cabildo Juvenil lo van a transmitir, no sé, en vivo por Facebook o por la página del ayuntamiento, para que quienes no somos de Tlaxcala, pero nos interesa ese ejercicio, podamos seguirlo. Claro, claro que sí, estimado amigo. Queremos presentarlo en una rueda de prensa en la capital del estado, una vez que ya tengamos aterrizados los puntos esenciales en la categorización a la hora de la premiación, porque ya está hecho, ya está entablado, ya tiene cuerpo y alma este boceto, ya nada más es impulsarlo, darle la difusión adecuada. Queremos que se haya participación, porque también estamos previendo que justamente como lo que hablábamos anteriormente, los jóvenes son apáticos en ese sentido, pues queremos que haya como un modus operandi efectivo para que haya participación efectiva. Entonces nosotros queremos hacerlo de esa forma en las escuelas de Tlatelulco, que son muchas, son variadas. Entonces queremos hacerlo de esta forma para que se replique en los demás municipios. Si nosotros podemos aportar con la asesoría a los demás compañeros en Cabildos, pues adelante, se pueda replicar en el siguiente año en todos los municipios o hasta donde esté nuestro alcance. Y claro que sí lo vamos a hacer de manera transmitida, porque queremos que llegue al alcance y que quede huella y que la gente lo retome, ¿no? Pues muchas gracias, regidor. Vamos a estar al pendientes de las redes sociales y de la página para ver las fechas y estar ahí siguiendo el ejercicio. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, entonces les cedo la palabra a Danitza para que nos dé sus conclusiones y se la regreso al regidor para que él también nos dé las suyas y con eso finalizaríamos. Adelante, Dan. No, pues nada más celebrar, Ezequiel, impulso novedoso en el estado de Tlaxcala. Muy seguramente tendrá muy buenos resultados. Y lo que más me gustó, déjenme compartirles, es que no se va a quedar solamente en un ejercicio más. Nos reunimos, hicimos como la simulación y listo, ya cada quien para su casa, ¿no? Sino que por parte de las y los componentes del cabildo real, del cabildo del municipio eh, que ustedes representan, pues están haciendo un esfuerzo por crear y por impulsar en otro poder además una iniciativa de ley, ¿no? Que yo creo que esto es lo más interesante y lo más valioso porque pues a final de cuentas están escuchando pues en un ejercicio de participación ciudadana directo en el municipio y no solamente queda ahí, sino se está transformando en una iniciativa que muy seguramente tendrán a bien en el Congreso del Estado de Tlaxcala para apoyar y transformar realidades. Así que nuevamente muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias por el tiempo. Déjame presentarte rapidísimo una constancia de participación que tenemos nosotras preparadas aquí en el municipio, perdóname, en Ciudadanía AC, me quedé con el tema del municipio. Entonces, agradecerte de todo corazón por parte de todas nosotras, este espacio que te brindaste. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada, sabemos que están con un montón de cosas, sobre todo porque ya es fin de año, ¿no? Y agradecer este espacio. Así que muchas gracias por tu participación. Sé que el Concepción Mendieta George en este conversatorio Conectando Ciudadanías, hablando sobre participación política de la niñez y juventud. Si puedes compartirnos un poco más de dónde podríamos encontrar tu trabajo, tus redes sociales, un poco las redes del municipio para que las personas que están interesados en poderlo seguir puedan hacerlo y pues que no se rompa con esta comunicación también digital ahora a través de estos espacios de redes sociales, del internet y de su trabajo.
Agradecerles el interés que tuvieron para que presentáramos estos minutos. Creo que nos alargamos un poquito, pero es algo que nos apasiona, déjenme decirles. Agradecerles el que nos hayan dado la oportunidad. Sobre todo, creo que me atrevo a decir que los vamos a hacer partícipes, que ojalá puedan estar al pendiente, nosotros les haremos llegar los resultados y que posteriormente los podamos presentar, qué vimos, qué observamos, ¿no? Como autoridades y también como observadores sociales, ver cuál fue el impacto, incluso como análisis de esta primera actividad, el poder dar resultados y ver qué es lo que nos presentan estos jóvenes. A mí me llama mucho la atención, tengo muchas expectativas, pero no me quiero adelantar, entonces lo vamos a hacer de manera pública, vamos a invitar a los demás medios de comunicación para que pues esto sea un antecedente, insisto, y que pueda darle continuidad a algo inimaginable. Entonces, agradecerles la oportunidad. Quiero agradecer de manera muy especial a Mónica Caguanzi por el apoyo, porque ella es una de las personas con las que nos estamos codeando para poder hacer posible este tipo de actividades. También reconozco al Cabildo de la Magdalena Tlatelolco por haber tenido el interés y por haberlo votado todos prácticamente por unanimidad para realizar esta actividad, porque requiere pues toda una logística, no es fácil en tiempos complicados donde los recursos han mermado, que pues podamos hacer como que ese esfuerzo para que este tipo de actividades se realicen. Déjenme comentarles que en días pasados el INE nos mencionó de viva voz que quiere retomar esta actividad, pero ya plasmado bajo los acuerdos de la Junta Distrital para replicarlo en el Estado. Entonces es algo que me genera mucha satisfacción, porque como joven, insisto, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra cualidad y la tenemos que seguir abocando. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena por el ejercicio, Ezequiel. Muchísimas gracias, Dan, por acompañarnos. También al regidor por aceptar la invitación. Y muchísimas gracias a usted que siguió la transmisión en vivo a través de Facebook. Recuerde que nos puede también seguir en las diferentes plataformas digitales como Apple Music, Spotify, YouTube. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy en Conectando Ciudadanías. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Hasta luego. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.